Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel Ángel. Yo creo que en fin, lo preceptivo es agradecer al Ateneo de Santander, bueno, que siempre está abierto a este tipo de presentaciones, a todas las propuestas que le llegan del Centro de Estudios Montañeses, y la verdad es que es un privilegio pues, estar en este salón y estar hoy aquí. Le voy a pasar la palabra, que es lo que hemos quedado, a Fernando, que me imagino que como, a ver cómo decirlo, editor literario, vamos a decirlo así, del libro, o quien ha estado un poco detrás de la edición, pues nos va a contar algo respecto digamos, a la materialidad del libro. Después yo haré, bueno, una pequeña introducción y después, obviamente, quien hay que pasarle y tiene el protagonismo de la tarde de hoy es Alfonso, que es quien nos tiene que hablar de Ángel Bernardo Pérez y de su libro y de su trabajo. Así que, Fernando. Buenas tardes. Mm, No sé por qué me llega a mí sentarme en esta mesa para hablar de este libro, porque he sido, digamos, un trabajador en el libro, pero un trabajador manual y normalmente no figuramos en estas mesas. Pero en este caso le agradezco mucho a- al autor y a la editorial, que es el Centro de Estudios Montañeses, la posibilidad de haber hecho este trabajo porque ha sido enriquecedor en varios aspectos, a pesar de que hubo un problema inicial que llevó a andar un poco a contra el tiempo, porque había prisa por sacar el libro, había prisa por parte del Centro de Estudios Montañeses y también tenía prisa Alfonso porque quería ver el fruto de su trabajo. Tuvimos muchas conversaciones matizando cosas, arreglando detalles que iban apareciendo, etcétera. Pero yo creo que al final el libro ha salido suficientemente interesante, no solo por el contenido, sino también por la materia, el libro objeto. Yo, más que editor literario, no, porque no he tocado, digamos, la literatura de Alfonso. He sido una especie de intermediario entre el autor, o si queremos también desde la editorial del Centro de Estudios Montañeses, con la imprenta. Realmente la persona que lo ha maquetado es la persona que se dedica a ello en Gráficas Copisán, y yo creo que Rocío León ha hecho un trabajo muy importante que ha quedado bueno, a la vista de cualquiera que tenga el libro en las manos. Y yo creo que aquí paso la palabra otra vez a mi querido amigo y compañero Tono. Bueno, que ese soy yo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí acompañándonos en la presentación de este libro. Para mí es un placer y un honor estar hoy aquí ante este Ángel Bernardo Pérez, pionero al socaire de Comillas. Y es un placer y un honor fundamentalmente por tres cuestiones que voy a pasar a comentar. La primera, porque es un libro editado por el Centro de Estudios Montañeses, que ha sido y es una de mis más queridas casas culturales, pues desde hace, lo he estado echando el tiempo atrás y he estado pensando que hace casi 30 años. Es decir, mi vinculación es así como muy oficial, es de diciembre del año 97. Es decir, que dentro de 3 años hará exactamente 30 años y llegué al centro de la mano de Leandro Valle, bueno, para mí una de las personas más importantes que ha habido en mi vida. He sido presidente del centro muy brevemente, yo creo que he sido el presidente más breve de la historia del centro de estos montañeses. Eso, iba a decir, ese honor me cabe, pero yo no me dice Paco que no he sido el más breve. ¿Los ha habido más breves? Bueno, menos Fernando, pero Fernando Calderón murió, o sea que, claro, bueno, toco madera. Bueno, yo dejé de serlo porque me nombraron director general de Cultura del Gobierno de Cantabria, puesto en el que fui cesado hace un mes. Y, o sea, no, obviamente en fin, me ha ido mejor que a Fernando Calderón de momento en este sentido. El segundo, digamos, motivo por el que para mí es un placer y un honor es porque estamos ante una biografía y un libro dedicado al fundador, uno de los fundadores, pero vamos, la cabeza más visible y desde luego como el que tiene más importancia histórica, de Pérez y compañía,
que es una empresa que yo creo que para todos los santanderinos, iba a decir de los de mi generación, no, para los de mucho más antiguos que yo, y yo creo que también para los más jóvenes, que tiene o que forma parte de nuestra educación sentimental, pero también estética. Es decir, cuando llegas al número 36, si no recuerdo mal, del Paseo de Pereda y ves el escudo de la compañía, esos remos, esas maromas y tal, pues eso a todos los santanderinos nos ha llamado siempre la atención. Y desde mi punto de vista, digamos, más particular, pues por la vinculación que me une a Elena García Botín. En fin, si Leandro ha sido uno de los hombres más importantes de mi vida, pues Elena ha sido una de las mujeres más importantes de mi vida. Elena. Y la tercera razón, pues evidentemente el autor, Alfonso. Yo no sé si les ha pasado a ustedes muchas veces, pero a mí no me ha pasado muchas veces. Y no es un enamoramiento, evidentemente, pero cuando vi por primera vez a Alfonso y intercambiamos palabras, yo no sé por qué, pero me cayó espléndidamente bien. Pero yo creo que también yo le caí bien a él. Entonces se ha dado ahí nada, nos hemos visto 4 o 5 veces en la vida y hemos intercambiado unos WhatsApp, pero nos hemos caído, yo creo que francamente bien. Y a mí me parece que Alfonso es uno de esos ejemplos estupendos de ese tipo de erudito que no es un historiador profesional en el sentido en fin, pues, académico, etcétera, etcétera, pero que la historia académica y la historia en general, sin trabajos de gente como Alfonso Pérez Maura, yo creo que tendría una proyección menor. Es decir, se necesitan este tipo de trabajos. Él, como bueno, mucha gente sabe, es licenciado en Derecho por la Complutense. Tiene estudios, ha hecho estudios de heráldica, de genealogía, también de archivística, y lleva vinculado muchísimos años al archivo de la Fundación Pérez Maura, donde bueno, eres el secretario de Antonio Maura, que eres el secretario de la Fundación. A él le debemos, sobre todo, monografías. Bueno, ha publicado muchísimos artículos, etcétera, pero monografías en torno, digamos, a esa parte de su familia, al propio Antonio Maura, a Gabriel Maura y a la propia fundación. En ese sentido, yo creo que ha hecho un trabajo absolutamente excepcional, un trabajo de esos que, insisto, los historiadores profesionales pues, en fin, los tienen que utilizar para construir sus acercamientos. Y en este caso, digamos, le ha dado un giro a su trabajo como historiador y ha ido, digamos, lo ha enfocado a otra parte de la familia, en este caso a Ángel Bernardo Pérez. Y efectivamente nos ha entregado un libro muy fácil de leer, bueno, ahora lo va a explicar, no me voy a meter en los contenidos del libro. Simplemente voy a intentar contextualizar de alguna manera, y sin hablar de Ángel Bernardo, porque lo tiene que, obviamente, lo vuelvo a subrayar, lo tiene que hablar él. Pero a mí me gustaría recordar que Santander, a comienzos del siglo XVIII, voy a hacer una especie de caricatura o en fin, de dibujo así a bola pluma, no era un poco más que un pueblo de pescadores, vamos a decirlo así, ¿eh? No era exactamente eso, pero vamos, estamos haciendo una caricatura. Cuando se abre el camino de Reynosa a partir de 1752 o una cosa así, ahora estoy citando de memoria, digamos, parece, o no parece, es una evidencia que el crecimiento de la ciudad a través del comercio con América da un espaldarazo, y el cambio de ese pequeño villa rural a ciudad experimenta un impulso gigantesco en apenas un siglo y medio o una cosa así. Bueno, pues en ese impulso, en ese trabajo de construir una ciudad, incluso una ciudad que es la que hemos heredado nosotros hoy, gente como Ángel Bernardo Pérez, efectivamente un pionero, empresarios como Ángel Bernardo, gente que se tiene que ir, en este caso alguien nacido en Ruilova,
en fin, que no tiene tampoco unas posibilidades económicas de desarrollar en ese momento, no sé, una vida al margen del trabajo, emigran a América, en este caso a Cuba. Lo hemos hablado antes y lo hemos hablado ya varias veces. Este trabajo de estos pioneros en Cuba, en México, en fin, tiene sus sombras y sus luces, pero evidentemente yo creo que las luces son absolutamente esclarecedoras. Y cuando, después de trabajo y, en fin, dedicar buena parte de su vida y de su juventud a ese esfuerzo industrial, comercial, etcétera, regresan algunos de ellos a su lugar de origen, cambian el escenario. Lo cambian desde una pista, yo creo que esto es lo importante, lo cambian desde un punto de vista físico, la ciudad. Me imagino que igual ahora Alfonso nos cuente algo de ello, es decir, invierten, cambian, construyen, etcétera, pero también lo acaban cambiando desde un punto de vista, que yo creo que esto es casi lo fundamental, desde un punto de vista espiritual, o sí, todo lo que tiene que ver, digamos, con cómo se entiende la vida. Estamos hablando de gente que regresa a un lugar, digamos, pequeño, que vienen de lugares más cosmopolitas, que van a intentar que sus descendientes manejen idiomas, se formen en el extranjero, le dan una importancia básica a esa formación y tienen relaciones entre ellos. Evidentemente, quien se acerque a este libro y lea la parte biográfica, se va a encontrar con que Jane Austen o alguien así haría una novela absolutamente memorable con la vida de ese tipo de personajes que tienen relación entre ellos con el Marqués de Comillas, que se casan entre ellos, que tienen hijos, en fin, que es en ese sentido absolutamente fascinante. Y cambian, insisto, la ciudad, la cambian de las dos maneras, desde un punto de vista urbanístico, o influyen en ese cambio. Son los que ellos o sus descendientes, incluso rasgos físicos de nuestra ciudad, como puede ser el propio Ateneo, el club de regatas, el tenis, etcétera, surgen no en este momento de la historia, pero sí a través de sus descendientes, y probablemente de esa experiencia, en fin, más cosmopolita y de crear una sociedad más abierta, más culta, que también traen y que posibilitan digamos, su éxito en los negocios. Y yo creo que es importante que nos acordemos del papel, con sus claroscuros, nunca hay que olvidarlos, ¿no? De este tipo bueno, como siempre, de empresarios, de gente que ha hecho historia. Todos tenemos en nuestra biografía probablemente luces y sombras, ya lo he comentado. Pero me parece fundamental que seamos conscientes de la herencia de este tipo de personas y de la importancia que en nuestra sociedad tienen los empresarios, en un momento en el que yo creo que el empresariado en general no goza, en fin, de los parabienes, digámoslo así, en los medios de comunicación, etcétera, que siempre parece, en fin, una especie de clase, en fin, que no es precisamente la que viene a impulsar ni la sociedad ni a lo que le debemos tanto. Yo creo que es justo al revés. Y en este sentido, yo, que soy una persona conservadora, voy a explicar por qué soy conservador y le dejo evidentemente el paso a Alfonso. Yo lo aprendí, o mejor dicho, caí en la cuenta leyendo a Roger Scruton, que es un filósofo británico, dedicado a la estética fundamentalmente, pero también a la historia política. Y tiene un libro estupendo que se llama Cómo ser conservador. Y él cuenta que murió en el año 20, no por el COVID, sino murió en enero, pero vamos, hace 3 años, 4 años. Y cuenta que estando en París en el año 68, vio, estaba asomado a una ventana, cómo los jóvenes, en ese momento los hijos de los notarios, de los registradores, de los abogados, de los médicos, en fin, parisinos, de la burguesía parisina, estaban arrancando los adoquines, quemando, tal, rompiendo. Y él en ese momento dijo, viéndolo desde una ventana, evidentemente, con la misma edad, yo no estoy en este discurso, esto no es lo que yo quiero. Se parte de una idea, digamos, del cambio más revolucionario, que es un poco acabar con las bases de todo y empezar de cero, y él en ese momento descubre que se hace conservador porque piensa una cosa absolutamente básica,
y es que es literalmente imposible que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos se han equivocado absolutamente en todo y en todo momento. Es decir, tienen que haber hecho algo bueno. Y lo que hemos heredado y lo que es, en este caso, por ejemplo, nuestra ciudad de Santander, con sus defectos y con cosas absolutamente mejorables, pero hay cosas que son buenas y que son cosas que entonces hay que conservar. Y por eso él se hace conservador. Bueno, pues yo creo que personajes como Ángel Bernardo Pérez, tenemos que ser conscientes hoy, los santanderinos del año 2024, de la importancia no de él exactamente, que también, sino de la clase y del tipo de burguesía, de empresarios, de comerciantes, de gente que impulsa pues una nueva tipo de vida, una nueva forma de estar y de ser y de estar en nuestra región, y que, bueno, querámoslo o no, nos ha venido a influir y somos, de alguna manera, los herederos de esa forma de ser y de estar, con cosas estupendas y con cosas que evidentemente habrá que modificar y cambiar. Pero bueno, yo creo que ya he hablado en exceso y le voy a dar la palabra a Alfonso Pérez Maura, que es quien nos va a hablar, en fin, con muchísimo mayor conocimiento de causa, de Ángel Bernardo Pérez, que es el pionero al socaire de Comillas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por tus palabras, y muchísimas gracias por tu paciencia, Fernando. Gracias al Ateneo de Santander porque nos brinda la oportunidad de estar aquí hoy, y sobre todo gracias al Centro de Estudios Montañeses, que vio interesante la posibilidad, Paco, de publicar esta pequeña biografía. Yo lo llamaría unos entornos biográficos. Como tú dices, no es una biografía completa del personaje, pero bueno, es un acercamiento a él. Yo querría empezar porque uno de los motivos de publicar este libro ha sido intentar poner en valor el esfuerzo de la emigración española, sobre todo montañesa, a finales del XIX. Y quiero empezar con unas palabras de Gabriel Maura Gamazo, que era historiador. Los emigrados españoles escribieron colectivamente una epopeya que no desmerece en nada de la conquista y supera en mucho la de la colonización. En ella aparecen exaltados las grandes virtudes individuales, no sólo las que fueron características de esta raza nuestra, como pocas audaz, como ninguna aventurera, pero también la tenacidad perseverante, la disciplina, la obediencia, que al lado de acá del mar, en la península ibérica, parecen incompatibles con el genio español. Adquirieron hábitos de vida colectiva, merced a la asociación coordinada de esfuerzos, que posibilitaron hacer obras ingentes, que causan admiración a propios y extraños. Esta frase es un poco el motivo, el homenaje de este empresario santanderino que, habiendo nacido en Ruilova, como bien dices, al volver de su estancia ultramarina, fundó la sociedad empresarial Pérez que has hablado. La génesis de estos entornos biográficos es la toma de conciencia de la correspondencia inédita que contenían las cartas de la familia de Ángel Bernardo Pérez, que conservó en su estadía cuando estuvo en Cienfuegos, y algunas otras posteriores. Aunque el origen del interés biográfico del personaje, en mi caso, se remonta al año 83 con la consulta del alistamiento de los padrones del Ayuntamiento de Ruilova, fue en el verano del año 94 que pude comprobar en el sótano donde estaban emplazados los legajos de la firma de Pérez y compañía la magnitud del volumen económico que esta firma llegó a crear y llegó a conseguir durante los principios del siglo XX, y que, aunque tuvo una interrupción en la guerra civil,
en los años 70 sobre todo, en la tercera generación se desarrolló. Estos papeles hoy en día están en la Universidad de Cantabria. Se conmemoró en el año 23 el segundo centenario del nacimiento de Ángel Bernardo Pérez. Para hablar de las repercusiones y consecuencias de las corrientes migratorias y de la formación educativa de estos personajes, piénsese que su traslado a Cádiz, porque era el puerto de salida a América, era el lugar donde existía la Escuela de Guardiamarinas, pero también había una serie de comercios de montañeses que estaban regentados por unas figuras que se llamaban los chicucos. Los chicucos eran las personas que con 15, 16, 18 años se ocupaban de los ultramarinos en Jerez, en Sanlúcar de Barrameda, y estas personas muchas veces acababan en la emigración a Cuba. La emigración de Ángel Bernardo coincidió con la época histórica que se produce este inmenso trasvase de población a América, como ha estudiado Consuelo Soldevilla. Se desarrolló principalmente en las provincias que quedaban en la corona española, principalmente en Cuba y Puerto Rico, pero también muchos montañeses emigraron a la Argentina, país en desarrollo que emitía pasajes subsidiados para recibir allí a los que se iban a establecer. Salieron de España, se calcula, 4 millones de personas entre el fin del siglo XIX y principios del XX. Esta migración se basaba en estructuras y estrategias familiares que perseguían potenciar y crear un negocio, principalmente comercial, que gestionado por el núcleo familiar facilitaría el sostén económico de todos sus miembros. Emigración como vehículo de obtención de riqueza y de progreso, también a medio plazo de movilidad social y de progresivo asentamiento. Ángel Bernardo Pérez desarrolló una emigración personal, ya que estuvo 13 años en la isla. Los vestigios de la emigración son múltiples y plurales. Quedan las costumbres traídas del Nuevo Mundo, la introducción de plantas y alimentos. Documentalmente, estos testimonios se reflejan en la correspondencia cruzada con sus familiares en la península ibérica. Lo primero que hay que plantearse es el origen de Ángel Bernardo. Como les he dicho, su origen está en Ruilova, pueblo pegado a Comillas. Interrumpidamente están hasta 1593, donde se acaban de empadronar los libros de empadronamiento. Benito Pérez del Pomar, tatarabuelo de nuestro protagonista, fue regidor en 1692 a 1707. Dada la carestía del territorio circundante donde se hallaba en esta familia, estaba hecha la migración a tierras andaluzas. Así, el abuelo de Ángel Bernardo, Benito Pérez y Pérez, muere en Sanlúcar de Barrameda por estar dedicado a supervisar los negocios vinícolas que allí tenían el verano de 1790. Las bodegas que poseía la familia en Sanlúcar se decían por la tradición familiar. Familia de jándalos. Muchos montañeses se integraron en las costumbres jerezanas y acabaron viviendo allí. Ángel Bernardo estudió en una escuela en Comillas. Sus tíos maternos, Pérez de la Riva, estaban radicados allí. Agustín Pérez de la Riva fue médico en esta población antes de pasar a San Cristóbal de La Habana. En el colegio de Comillas le facilita conocer a Claudio López y López, con el que compartía lejano parentesco. Se hace amigo del hermano pequeño del futuro marqués de Comillas, hecho que le vinculará de por vida a esta familia. Concluido el colegio, debía de ser mandado a su padre a Jerez para atender el comercio que allí tenía la familia. Será en otoño de 1838. Parece que la idea de ser dependiente no le debió de gustar. Según la tradición familiar, quiso matricularse en la Escuela de Guardiamarinas, pero el hecho cierto es que se embarcan en diciembre de 1878 a San Cristóbal de La Habana, en compañía de Claudio López y requerido por su hermano Antonio, ya radicado en Cuba. La idea de labrarse el futuro en Cuba era común entre los cántabros. Este continuo tránsito de montañeses a Cuba hace que
al ser una provincia española, cualquiera de los peninsulares no tenía que tener el problema de entrar en otro país. No tenían ninguna oficina fronteriza. El contacto entre Cádiz y Santiago de Cuba era más próximo que en alguna provincia de las de la península ibérica, aunque tuviera el Océano Atlántico de por medio. Trabajará casi 1 año y medio en La Habana, en la oficina de Noreña, pero pasa a Cienfuegos porque le ofrece a Antonio López trabajar en la casa Azpeitería Arrecha y Zaldo en el verano de 1840. Vendía todo tipo de géneros que llegaban en buques desde Santander y otros puertos peninsulares, con lo que abastecía de materias primas a la población cubana, sus ingenios de azúcar, comercializaba todo tipo de activos, hierros, alimentos, hasta trata. En marzo de 1844 se instala en Cienfuegos de manera independiente, abriendo comercio propio. Es el desarrollo normal de la experiencia de trabajar en un comercio que aporta a los jóvenes que invertían el tiempo en ello. En algunos casos, este éxito se materializaba en la construcción de grandes almacenes. Es notorio que Dionisio Gómez del Olmo, de Salces, en Fontibre, creó en Barcelona los almacenes El Siglo, y la familia Fernández en Cuba crea Galerías Preciados. Amplía su negocio en 2 locales en 1846. Será representante de Antonio López, apoderado de él más bien, hasta desde antes de 1850 que hay constancia de ello. Esta representación se replicará durante toda su vida profesional también en Santander. Comprobó que el transporte y el comercio de víveres para abastecer a las poblaciones, tanto cubanas como peninsulares, dejaba márgenes que le posibilitaba su incipiente bienestar económico. No puedo menos que citarte que me está yendo bastante bien, reconoce en su correspondencia familiar de esos años a su madre. Y no deja de preocuparse por su hermano pequeño, Federico, que se traslada también a Jerez. No esperaba la noticia de que Federico hubiera salido a Jerez a colocarse. Siempre figuré que le esperaba una suerte distinta a la de Casimiro. Casimiro era su hermano mayor, y a la mía. También se involucra en la relación de contactos que tejieron los santanderinos para la ayuda de todos los montañeses residentes en Cuba, como es el caso del socorro que aportaron a Mariano del Piélago, Antonio González, su amigo de la infancia, Manuel Antonio Cue y otros. En enero del año 52 cierra los locales de Cienfuegos, después de estar casi 12 años allí. En junio vuelve a la península ibérica, Cádiz, con su amigo Claudio López y José García Álvaro, oriundo de Torrelavega, con quien había tenido tratos comerciales desde Cienfuegos. Convencido de que el tráfico de mercancías, de bienes, de servicios en el transporte marítimo del puerto de Santander generaba operaciones de las que se obtenía rendimiento y riqueza para la ciudad y para él mismo, meses después de su llegada de Cuba en 1853, con su compañero de migración, José García Álvaro, funda la sociedad en comandita Pérez y García, como agencia de consignación de buques. Hará fletes de bacalao y madera desde Noruega a Santander, primero en bergantines noruegos e ingleses, después con sus propios barcos, así como explotación de harinas y trigos de Castilla al Reino Unido. A la vuelta definitiva de Antonio López a España en 1861, es nombrado representante de la naviera de los vapores de Antonio López, y él entonces, con los barcos suyos, Teresa, Tercíclope, el Cuco, el Josefa, empieza a tener su propia cadena de cadena de barcos. Por un problema económico pasan unos años malos por una suspensión de pagos que hubo con una empresa, Ortiz y Vega, pero a partir de 1872 Santander será el puerto de salida para el viaje transatlántico de los vapores López a La Habana y a Puerto Rico, sumándose así a los puertos de La Coruña y de Cádiz. Atender a esta necesidad de los vapores de Antonio López da una dimensión nueva a la sociedad de Ángel Bernardo Pérez, al delegar todas las funciones hechas en Santander.
para que atacaran los barcos, el futuro Comillas había comprado unos terrenos en el muelle de Malianio. Se pide en 1874 a las autoridades portuarias el relleno de la costa norte de la bahía de Santander para instalar los muelles, los depósitos, los talleres, los almacenes, que, sin embargo, estas obras no empezaron hasta 1880. El trato constante con Antonio López faculta a Ángel Bernardo entrar en contacto con Juan Carlos de Izaguirre y Ballí, consejero delegado de la Banca Calderón, que financiaba la ruta de vapores López, de Alicante a Marsella, y el flete de Cádiz a las Antillas. En 1873, la Sociedad Pérez y García se convierte en Ángel Bernardo Pérez y Cía, dedicada a fletes y consignaciones. La actividad de armar buques será posterior. Su interés por los fletes venía desde tiempo atrás, desde Cienfuegos, entendiendo por entonces que el esfuerzo de fletar o consignar un buque entrañaba también una aportación civilizadora, pues lo que el buque transportaba era mercancía, que se convertía en instrumento de trasvase de información, de importación de cultura y de costumbres, no solo, por tanto, como instrumento de comercio. Era, como decía Antonio Maura, contacto social entre los pueblos, razas y civilizaciones. La mercancía se transportaba y era dinamizadora de civilidad. Quizá a mediados del siglo XX, el avión adquirió otra primacía frente al buque que la tuvo en el siglo XIX. El socio fundador, José García Álvaro, pasaba a ser el socio comanditario y se incorporaba su sobrino Eduardo Pérez de la Riva y Joaquín del Piélago Sánchez de Movellán, y el resto de la participación en el resto de la participación de Pérez y compañía, que también lo ostentaba Antonio López. En 1880 también la firma Pérez y compañía se dedica a la importación de tabaco desde Cuba. En el 82 Ángel Bernardo participa en la creación de la Compañía Transatlántica, con el que ya era su suegro Juan Carlos de Izaguirre, y en el capital aportado por la Banca Midhas de París, siendo Ángel Bernardo consejero de la Transatlántica. En el 84, a la muerte del primer Comillas, su hijo Claudio López Dú ingresa en Pérez y compañía, siendo el gerente de la sociedad durante años Joaquín del Piélago Sánchez de Movellán, antes de casarse con una hija del marqués de Comillas, María Luisa López Dú. En 1887, Pérez y Cía hará fletes de tráfico de vino al puerto de Hamburgo. A la muerte de Ángel Bernardo Pérez, en 1897, Pérez y Cía se pasa a llamar hijos de Ángel Bernardo Pérez, hasta 1917, que muere uno de los hijos, Ramiro. Entonces cambia de nombre hasta 1939, que se llamará Ángel Pérez. Tras la Guerra Civil Española del siglo XX, la firma recupera el nombre de A. Pérez y Cía. Pero quisiera también abarcar la actividad ciudadana de Ángel Bernardo Pérez. Cuando vuelve de Cuba, en 1878, es diputado provincial por Treceño, en Valdáliga, cerca de Ruilova, por la Unión Liberal. Será vicepresidente de la Diputación Provincial de Santander en 1860 y 61. Quizá le impresionaría entonces saber que su hijo Ramiro iba a ser presidente de la Diputación Provincial en 1909 a 1913. Ostentando este cargo de la Diputación Provincial de Santander, pasa una temporada en la montaña Isabel II para inaugurar el tren que llegaba a la capital de esta provincia. Este hecho hace que Juan Carlos Izaguirre decida veranear este año también en Santander. Posibilita que conozca a Ángel Bernardo a su hija Carolina. Deciden casarse el 1 de marzo del año 1862 en la parroquia de San Luis de Madrid. Este matrimonio hará que Ángel Bernardo consolide su posición dentro del entramado de negocios del Marqués de Comillas. También su pertenencia a la Diputación Provincial de Santander le faculta entrar en contacto con pintores becados por los organismos que ampliaban estudios en Roma, que es la Diputación. Así hay referencias de que tiene una serie de cuadros de Riancho, que esto hará que se fomente su afición a la pintura. Pasan a vivir en Santander, incorporándose así a la incipiente burguesía que se va configurando en Santander a mediados del siglo XIX, con la migración de familias de origen francés como los Labat,
Laurencín, Redonet, incluso Ballí. Otras familias que crearon esta burguesía santanderina son los Pombo, Quijano, Alvear, Higuera, Huidobro, Pérez del Molino. Entonces la ciudad de Santander solo tenía 25.000 habitantes. Se incorpora al desarrollo urbanístico de la ciudad de Santander, además de contribuir a la revitalización de la deprimida situación de su población natal, con la financiación de la construcción de la carretera, el retablo de la iglesia, etc. En Santander, en 1880, promueve el último solar del muelle o Paseo Pereda, el número 36, con su suegro Juan Carlos de Izaguirre y con Antonio López, comillas. Él acabará adquiriendo las partes que poseían ellos dos. Se ideó como hotel de viajeros para los pasajeros que llegaban de las Antillas, pero pronto, al estar lejos del muelle, donde se desembarcaban los viajantes, se convirtió en la sede de la Sociedad Pérez y Compañía y también en edificio que albergaba viviendas. Construido por el arquitecto Atilino Rodríguez, de estilo francés, es quizá la casa más sofisticada de las que quedan en el paseo, con un portal de mármol de 2 escaleras. Construye también una casa de pisos en la calle Gándara 4, trazada por su sobrino, el arquitecto Casimiro Pérez de la Riva, y otra detrás del Paseo Pereda 36, hoy de sus descendientes López Dóriga. Promueve la construcción en el muelle 9 y 10 de la sede actual del Banco de Santander por el arquitecto José Oriol Mestres a instancias de Antonio y de Claudio López en 1881. Como manda testamentaria de comillas, también con su hijo Claudio aporta financiación para la construcción de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Santander, que erige el famoso arquitecto catalán Domènech i Montaner. Carolina de Izaguirre había heredado de su padre las casas del Alta, las famosas Carolinas, que él construyó en 1865. Y ya viuda levanta el edificio de viviendas en Hernán Cortés 38 y 40. Imbuido en la vida empresarial de Santander, es activo partícipe en la creación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santander, y es su fundador y su primer presidente. Las cámaras de comercio se crean con la intención de sustituir a las antiguas juntas de agricultura y a los consulados del mar, aglutinándolas en un solo organismo, con la finalidad de ser un órgano asesor y dinamizador en materia de política económica. Nacen con el objetivo de ser instrumentos que trasladen las reivindicaciones comerciales e industriales de las ciudades donde se constituyen. Forman parte, por tanto, de las instituciones que la restauración borbónica va creando con espíritu regeneracionista. En reseñar algunas de sus actuaciones durante la vigencia en su cargo, que todas buscaban dinamizar y promocionar la vida económica en Santander. Protegen a los productores de azúcar en Cuba, en Matanzas, hecho que velaba por los intereses del futuro marqués de Valdecilla. Busca la anulación del impuesto de cabotaje, que dificultaba el establecimiento de las líneas de vapores para fomentar el comercio. Establece que los vocales, miembros de las cámaras, intervengan en las juntas de arbitraje para dirimir los conflictos entre particulares, mediando así entre los conflictos. Buscará tener presencia exterior para dar a conocer sus actividades, acudiendo a las exposiciones internacionales que se van celebrando. La de San Juan de Puerto Rico, la Exposición Universal de Barcelona de 1888, la Exposición Universal de París del 89, siendo Ángel Bernardo vocal del Comité de Propaganda en la de Chicago de 1893. Se trataba de dar a conocer las actividades de las cámaras de comercio en estos certámenes internacionales. Se reclama un aumento de las aduanas en Cuba. Había que armonizar los impuestos que tenían que tributar por las producciones de azúcar en el Caribe y en Filipinas, frente a los impuestos que se abonaban en la península ibérica para aminorar la carga impositiva. Aprueban las tarifas de transportes de viajeros. Otro hito es la creación, es una actuación importantísima porque se desarrolla por iniciativa privada
y luego acaba siendo una actuación que lleva la administración pública. Otro hito es la creación de las escuelas de comercio. Son la génesis de los estudios de peritos industriales. Después también se constituyen las escuelas superiores de comercio. La financiación de estas escuelas de comercio en un primer momento corrió por los empresarios, tanto Ángel Bernardo como el Marqués de Comillas, y luego pasó, como acabo de decir, a la administración del Estado. Se promueve la construcción de un lazareto en la isla de La Pedrosa, en la bahía, para el paso de las cuarentenas de los pasajeros que llegaban del trópico. Este asentamiento de enfermos en Santander generaba una actividad económica incuestionable y velaba por la prevención de la salud de la ciudadanía. Petición de la mejora de los muelles de Maliaño, como he dicho antes, y de Manzanedo. Vamos, un sinfín de actividades. Al dejar el cargo se le reconoce entonces las luces de su ilustración y el prestigio de su nombre. Persona de bien que le llevó a visitar en prisión al hijo de su amigo Antonio González, José Antonio González Lanuza, encarcelado por haber intervenido en los movimientos independentistas de Cuba. Quiero ir acabando, hablando del carácter. A mí me parece muy interesante en las biografías de cada cual el percibir la actividad personal o la manera de ser de cada persona, ¿no? Parece que tenía cualidades de buena persona. La lealtad que demostró con su amigo Antonio López lo patentiza. La tutela y el cariño con el que veló por su hermano pequeño, Federico, que murió joven. Esto también lo atestigua. Debió de ser responsable, pero algo pesimista. En las cartas con sus padres, en los años de Cienfuegos, se desahogaba por su larga estadía allí. Dotado de grande realismo, añoró siempre desde Santander a su vuelta a su época de Cuba. Hecho paradójico, pues siempre, mientras que habitó allí, se quejaba de su todavía oscuro porvenir y de la climatología tropical extrema que le llegó a perder varias de sus casas. Su gran presencia física, aunque no excesiva altura, le acompañó en sus tratos comerciales. Tras su matrimonio y su pronta instalación de su suegro, Juan Carlos Izaguirre, en Bayona, dado el sexenio democrático, Juan Carlos Izaguirre fue un señor que, habiendo nacido en Irún, en Santander, pero de origen de Irún, se educó en Oyarzún y estudió estudios de comercio en una escuela de Bayona y con motivo del sexenio revolucionario decidió expatriarse a Bayona. Este hecho hace que pase a residir parte del año sus nietos y se escolarizaran en esta ciudad francesa. Este hecho, como bien decía antes Juan Antonio, hace que esta familia que había salido de Ruilova, en sus hijos y nietos llegan a tener un cosmopolitismo extraordinario, dado que estudian en francés en Bayona y luego amplían sus estudios en Escocia por temas marítimos del negocio familiar. Este hecho le dará una apertura mental impresionante. Y su hijo Ramiro, por ejemplo, es ingeniero industrial en Barcelona. Este hecho no quiere decir que dejen de estar vinculados a Santander. Resulta que cuando se instala Alfonso XII, gracias al Marqués de Comillas, 2 veranos en esta población, participa con sus barcos en la parada naval que le organizan al rey. En enero de 1883 recibe una carta de Antonio López, animándole como siempre. Desde que te conozco hasta el día, estás progresando en familia y en fortuna, como se ve en el último balance. Por eso, goza, por Dios, de lo que tienes hoy. Mete en casa el día bueno sin estar esperando al malo, que ya vendrá. Esta carta es el broche de una muy protectora, casi paternal, amistad que llevó a que Comillas fuera padrino de bautismo de 2 de los hijos de Ángel Bernardo.
Y también es el último consejo de su amigo, pues murió 2 días después de esta fecha. La muerte de Antonio López le hace pensar en la suya propia. A partir de 1883, le pide a su sobrino, Casimiro Pérez de la Riva, que erija una ermita en Liendres, cuyos trabajos se prolongan hasta 1888. Su honor altísimo en 1897. La documentación profesional de la firma Pérez y Compañía fue atesorada durante años en el mismo escritorio donde se fue generando en el Paseo Pereda, 36. La dirección de la empresa familiar atendió en 1996 la petición de la Universidad de Cantabria de donar este fondo documental a la universidad para su puesta al servicio de los investigadores. Por ello, los vestigios documentales del esfuerzo titánico de generación de riqueza en la que invirtió su vida Ángel Bernardo Pérez pasó a ser poder consultado por los estudiosos. Desde aquí incito a quien hagan trabajos de este tipo, estudien su labor a través de estos papeles. También, como fuente documental primaria, hay que incrementar lo que supone contar con la correspondencia privada que franquea desde Cienfuegos o desde La Habana a Santa María de Rulova, en Cantabria, donde vivían sus padres. Las cartas como reflejo de una mentalidad, de una época. Por eso me gustaría acabar con una frase de Álvaro Pombo García de los Ríos, escritor santanderino, en su libro Santander 1936. Allá, en aquellos tiempos, las cartas lo eran todo. A simple vista, ya una carta cuyo remitente se anunciaba en su letra. Gruesas cartas, pasadas de peso, con sus delicados sellos, nacionales o extranjeros, y sus matasellos, agrupados en ángulos a la derecha del sobre. Y nada más. Esta es un poco la vida de un pionero que queda reflejado en esa biografía y que espero que los que tengan paciencia y quieran la puedan leer. Y muchísimas gracias al Centro de Estudios Montañeses por esta oportunidad de haber presentado este libro en esta casa, gracias al Ateneo de Santander. Es que me amenazabas que era muy largo y lo ha cortado muchísimo. Tenemos unas imágenes, si quieren las pasamos, son las del libro, pero así las comentamos. Este es Ángel Bernardo Pérez en una postura que a mí me impresionó mucho y que Fernando y yo decidimos que teníamos que cambiar la portada cuando vimos esta imagen, porque esas manos, como diciéndome como el mundo, nos parecieron, porque fuiste tú, Fernando, el que decidiste que era mucho más bonita que otras que teníamos. Esta es es un documento que está en el Archivo Diocesano de Madrid. Les he explicado que Ángel Bernardo Pérez se casa con una madrileña, Carolina de Izaguirre, que se casan en la iglesia de San Luis, que hoy en día está quemada, se quemó durante antes de la guerra, en marzo del 36, y lo que es curioso es que se puede conseguir en el Archivo Diocesano de Madrid este expediente matrimonial previo, y lo que es curioso de este escrito que hemos querido reflejar es que dice que el novio de 38 años, la novia tenía 22, había estado 14 años en Cuba y no se sabía bien el estado civil en el que se encontraba. De la novia, como tenía 22, no se dudaba que estaba soltera, pero el señor de 38, como había estado en Cuba mucho tiempo, no se sabía bien cómo podía estar. Esta es una fotografía de estudio que le hace el fotógrafo Humbert, que es madrileño, del 1861, que se hace justo cuando se casa con esta señora que es Carolina de Izaguirre, que es su mujer. Este es el señor que le condiciona completamente su vida, aparte de comillas, que es Juan Carlos Izaguirre, su suegro, que era el
consejero delegado de la Banca Calderón. La Banca Calderón es una banca que estaba radicada de una familia Calderón en Granada, pero que fue la banca que financió las expediciones ultramarinas de Comillas y la que facilitó la creación de la Compañía Transatlántica. Les he dicho que desde el primer momento Ángel Bernardo Pérez entra a formar parte como consejero de la Compañía Transatlántica y es uno de sus fundadores. Esta es la mujer del señor anterior, que se llama María Prado, que era madrileña. Este es uno de los bergantines que tenía, de los primeros que tuvo, que está en la firma familiar de Santander, del Paseo Pereda. Esta es la familia de Juan Carlos de Izaguirre con Ángel Bernardo Pérez, que es este señor alto, porque tenía 38 años, casi la edad de su suegro, y todas su mujer y sus cuñadas, que eran casi todo niñas pequeñas. Había un chico que se murió con 14 años, que es lo que hizo que el señor Izaguirre decidiera, al ver que solo le quedaban hijas, expatriarse, aparte del tema político, a Burdeos. Este es un certificado que pedí yo hace como 30 años en el Archivo Diocesano de Santander, que estaba todavía en Santillana del Mar, antes de que lo trajeran a la catedral, y aquí aparecen inscritos y empadronados ya muy tarde, porque creo que es de 1876, Ángel Bernardo Pérez y Carolina Izaguirre y todos sus hijos en Ruilova. Esto es curioso porque, como les he dicho, vivían bastante tiempo en Francia. Este es Ángel Bernardo mayor, ya es una fotografía hecha y retocada, y se nota cómo está retocado, hecha en Madrid. Esta es su mujer en Biarritz, porque como les he dicho, ella se estableció mucho en Francia. Y este es un documento posterior a la muerte de Ángel Bernardo Pérez, pero como muchos amigos me han comentado, la firma Pérez y Compañía, cuando muere Ángel Bernardo en 1893, tiene un volumen, pero ese volumen lo va creciendo su hijo, sobre todo Ángel Federico Pérez Izaguirre, y su otro hijo, Ramiro Pérez Izaguirre, pero se muere, es presidente de la Diputación de Santander y se muere muy pronto, y en el fondo es el hijo el que desarrolla el potencial de esta sociedad durante los años, como pueden ustedes ver aquí, de la Primera Guerra Mundial. Es una carta del ministro de Estado al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato Antonio Maura, donde dice que el Carolina Pérez iba a Washington y tenía un cargamento de algodón. Y yo creo, esta es la última, que es la ermita del Remedio, que es muy curioso en esta relación que tiene Ángel Bernardo con Comillas. Desde la ermita del Remedio se ve el Palacio de Sobdellano y el enterramiento del primer marqués de Comillas. Hay una distancia de 2 kilómetros. Yo tuve la oportunidad de estar en marzo del año pasado en Comillas y comprobé cómo esta ermita, que está en el alto de un monte, él la hace porque además hay un texto que he leído de una carta familiar que dice: así los dos amigos se verán eternamente a partir de su muerte. Y es muy bonito esta relación de amistad que quieren estar unidos, aunque sea pudiéndose ver una vez enterrados. Y creo que es la última. Así que nada. Bueno, pues como suele ser preceptivo, se abre el turno de palabras. No sé si alguien quiere preguntarte algo, Espero que no. increparte, en fin, decirte cualquier cosa. Pero bueno, participar. Pero a lo mejor te las quieren preguntar a ti, que eres aquí el que sabes eres tú. No, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a Alfonso. Yo creo que tuvo una vida bastante breve porque yo no he encontrado luego más documentación. Hay un libro, una tesis doctoral que me han prometido conseguir y que, porque estuvo muy radicada luego cuando tiene este esplendor, porque estuvo en la calle
en la calle Barquillo y en la calle San Marcos, tuvo la sede en Gran Vía, que es la zona más importante de Madrid, pero luego se retrotrae a Granada. Y la familia Calderón, que su hija Matilde Calderón se casa con el duque de la Unión de Cuba y pasan a tener una situación importante de manera social, quiebra y dura muy poco la vigencia de la Banca Calderón. Y es curioso cómo tiene tal desarrollo durante tan pocos años. Y a mí me gustaría encontrar ese libro que me han prometido, que a ver si... Porque quiero ver por qué acaba tan pronto. Y también es verdad que Carlos Izaguirre, consejero delegado de la Banca Calderón, se exilia al llegar el sexenio revolucionario, y entonces a lo mejor el siguiente consejero delegado pues no fue tan impulsivo en el negocio, o cambió de gestores, ¿no? Entonces quizá siempre estos negocios están vinculados a la genialidad de alguien, ¿no? No, Las Carolinas es una casa que está aquí en Santander, y que Las Carolinas es una casa que le regala a Juan Carlos de Izaguirre a su hija Carolina cuando se casa con Ángel Bernardo Pérez, y esa casa ha estado en la familia por la rama Corral Pérez, luego Gutiérrez Cortines Corral, y luego en el año 90 la han vendido y ahora es una cosa, es una hostelería de comidas, escuela de... Es una escuela de hostelería. Es la escuela de Y hostelería. Las Carolinas era el nombre porque en el fondo Juan Carlos Izaguirre, como tuvo 5 hijas y luego el hijo, pero el último, y se murió muy pronto, todas sus hijas las llamaba, como el padre se llamaba Carlos, pues todas las hijas se llamaban Carolinas, aparte de la mayor. Pero esa casa está vinculada a la familia de los herederos de Ángel Bernardo hasta el año 90, que ahora es una escuela de hostelería. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien se atreve. Sí. Yo, más que una pregunta, un agradecimiento. Un agradecimiento en nombre de Pérez y compañía al Centro de Estudios Montañeses y en especial a ti, Alfonso, por este fantástico trabajo de investigación y recopilación, ya que si no fuera por ti no sé qué quedaría de nuestro fundador, ya que somos a día de hoy, para nosotros es un completo orgullo conmemorar a nuestro fundador, ya que somos casi 2.000 personas, 171 años después, continuando con el proyecto que con tanto tesón y esfuerzo comenzó. Y si no fuera por ti, no sé quién tendría tanta información. Así que de verdad, muchas gracias. Nada. Hay que aportar. Bueno, pero es un poco lo que yo también quería subrayar al principio. Es decir, cómo es posible que gente, en fin, como Ángel Bernardo Pérez, pero bueno, también había apuntado gente como Sautola, el propio Marqués de Comillas, el Marqués de Valdecilla, que sí es cierto que tienen algunos trabajos en torno a ellos biográficos y tal, pero me imagino que en la historiografía, por ejemplo, británica, tendrían a estas alturas de su vida, pues 20, 25 biografías absolutamente, en fin, de 500 páginas, porque son personajes, en fin, con muchísimas caras, que hicieron muchísimas cosas, y es sorprendente que no tengan estudios biográficos. En la sala tenemos a un señor que está estudiando al Marqués de Valdecilla, que a lo mejor puede coger el micrófono y nos cuentas cómo va tu estudio sobre el Marqués de Valdecilla, si eres tan amable, porque así por lo menos a Valdecilla le están estudiando. Este señor que va a hablarnos ahora. Bueno, gracias por de señor. No me veo yo en la posición. No, pero bueno. además eres miembro del Centro de Estudios Montañeses, con lo cual estás en tu casa. Bueno, yo agradecer al CEM, del cual formo parte, y también a Alfonso, dado que en este último año y medio, precisamente investigando al Marqués de Valdecilla, me ha tocado ir por la Fundación Maura y por el Archivo Maura, y la verdad que es un placer ir allí siempre porque me recibes muy bien, se puede investigar muy bien y da gusto encontrar un archivo no solo familiar, sino un archivo también empresarial, un archivo de 2 políticos, de Antonio Maura y de Gabriel Maura, tan completo y que podamos consultar.
Y aparte del agradecimiento, y refiriéndome un poco a lo que acabas de comentar, siempre se habla del Marqués de Comillas, se habla del Marqués de Manzanedo, se habla del Conde de la Mortera, se habla del Marqués de Valdecilla también, aunque un poco menos, pero hay muchos más personajes en torno a ellos que conforman ese microcosmos que ha hablado antes Tono, que lo ha definido, lo que conforma la ciudad de Santander, lo que conforma este comercio entre el norte de España y Cuba, entre España y Cuba, que son muy importantes también y que sin todos ellos sumados no tendría sentido la vida y la obra de Comillas, de Valdecilla, etc. En este caso, Ángel Bernardo Pérez creo que ha quedado patente, pero también hay otros más por ahí que desde luego yo no me voy a poner a investigar porque bastante tengo con el mío, con el Marqués de Valdecilla, y de momento la tesis ahí está y en un futuro estará, espero. En un Entonces, futuro, no pero voy a con calma. estriparla, Bien, no voy a bien. estriparla. Y muchas gracias. Que quizás no se ha dicho y habría que decir es la estructura que presenta el libro. Es decir, está dividido en tres partes. La primera, que no es muy extensa, son 60 y tantas páginas, que es la parte, digamos, tu aproximación biográfica. Entornos. Eso. Evidentemente no estamos hablando de una biografía, en fin, exhaustiva, etcétera, sino de una especie de eso, de aproximación del entorno biográfico del personaje. Una segunda parte, que es la gráfica, que es un poco alguna imagen más, si no recuerdo, las imágenes que se han podido ver ahora. Y la tercera parte, que realmente tiene un interés historiográfico evidente, que son las cartas que él envía a su familia. Esas cartas fueron muy curiosas porque gracias a Fernando Silió Cervera pude saber que existían. Porque parece ser que esas cartas durante la Guerra Civil estuvieron no estuvieron en el escritorio del Paseo Vereda 36, sino en una vivienda de ese mismo edificio. Y durante la guerra, para salvarlas, la familia se las llevó a las Carolinas, a la casa que estaba en Santander, fuera del muelle por los problemas porque parece ser que podían sufrir. Y de hecho sufrieron, porque consultando aquellos veranos los fondos que tenía la firma, había mucha documentación también personal de Eduardo Pérez de la Riva, de Ángel Pérez Herrera y de otros familiares que estaban en un estado bastante lamentable de deterioro. Y yo creo que esa aportación de cambiarlo de lugar físico durante los años de la guerra hicieron que estas cartas, que empiezan en 1838, que es una cifra bastante antigua para la cronología de este personaje, se pudieran salvar. Y cuando las consiguió Fernando Silió, que me las mandó a Madrid, yo estuve transcribiéndolas y trabajando en ellas, y por eso siempre me ha parecido que el Centro de Estudios Montañeses ha hecho una gran labor dándolas a divulgar, porque son reflejo de la vida no empresarial, pero la vida diaria o la vida personal de los emigrantes, de uno de los emigrantes montañeses, que como sabemos la montaña está, por eso he querido empezar con la frase de Gabriel Maura sobre la migración, sobre el valor que hicieron estos emigrantes en el Nuevo Mundo, ¿no? Y por eso me pareció muy interesante poder aportar esas cartas como apéndice, bueno, que es la mitad del libro, claro. Y habrá ocasión de hacer una biografía más extensa, si Dios quiere. Pues, Perdón. Bueno, pues muchísimas gracias, me ha encantado. Quisiera de algún modo recalcar, porque veo que aquí hay más investigadores que usted y que yo, claro, la importancia que tiene que el archivo esté en la universidad, porque yo le consulto en la universidad, Sí. muy por encima, porque era un libro de viajes, y es curioso, es un libro de viajes de 1902, por ejemplo, y te suenan los descendientes de todos aquellos están ahora entre nosotros. Es curiosísimo. Le puedo contar que hablando con Consuelo Soldevilla, que siento que no haya podido venir porque como experta en migraciones me hubiera gustado muchísimo que hubiera intervenido en esta tertulia, pues ella me contó que ya en la Universidad de Cantabria pudo
porque ha tenido muchas peticiones de descendientes de personas, porque la compañía de Ángel Bernardo tiene los libros de embarque de la transatlántica, esos, pero parece ser que los nietos y bisnietos de los que emigraron a Veracruz, a La Habana, quisieron, para poder pedir la nacionalización española como nietos y bisnietos, tuvieron la oportunidad de poder consultar los libros de embarque que estaban depositados en Pérez y Compañía, ahora en la Universidad de Cantabria, para nacionalizarse españoles, con lo cual esos libros, a efectos prácticos, hoy en día tienen un valor no solo historiográfico, porque todas estas peticiones de nacionalidad que tenemos hoy en día de los descendientes de españoles que migraron al Nuevo Mundo, tienen ahí su soporte. Y me lo explicó muy bien Consuelo Soldevilla, cómo para ella fueron una fuente importantísima, porque no hay otra. Dime. ¿Desde cuándo a cuándo Pérez y Compañía se dedicó al transporte de pasajeros? Porque antes fue transporte de mercancías. No, pero Pérez y Compañía, me corregirá mejor alguien, se dedicaba a la consignación, a la consignación de barcos de la transatlántica, de transporte de pasajeros, no de sus propios barcos, sino consignaba los barcos, por eso es la vinculación tan absoluta con comillas. O sea, que no hacían ellos directamente el transporte de viajeros, digamos. Lo hacían parte de la gestión de ese transporte, de la gestión. Y por eso tenían los libros de embarque en su propia compañía, ¿no? Era parte. Claro, eso es lo que he dicho. La transatlántica hacía el transporte, pero es que Ángel Bernardo era parte de la transatlántica, porque es fundador de la transatlántica y consejero. Y por eso los libros de embarque estaban en la propia firma, hasta que se fueron a la universidad. A ver, Fernando. Voy a hacer una pequeña intervención en lo mío, en lo del libro. Ahora mismo estaba consultando en internet el día exacto de la fecha en la que tú diste la conferencia y por lo tanto ingresaste en el Centro de Estudios Montañeses. En julio fue, ¿no? El 4 de julio. Sí. El 4 de julio en Estados Unidos tiene mucho significado. Ah, sí, sí. Bueno, sí. El caso es que después de tu conferencia yo estaba en la mesa o cerca de la mesa y recuerdo que estabais hablando, Paco y tú, de tu conferencia. Sí. Quiero decir, esta es una anécdota que la cuento porque desde ese momento este libro es excepcional. Había sido la conferencia, ya había habido las preguntas como hay ahora, etcétera, y en algún momento dado estabais hablando del libro, de lo que habías hecho, tenías la idea de hacer un libro y cómo era, más o menos. Y a pesar de que la normativa o la tradición, yo creo que no está escrito en ningún sitio, dice que el Centro de Estudios Montañeses acuerda en directiva los libros que se van publicando y hay que saber un poco de ellos. En ese caso, Paco dice, oye, ese libro queremos publicarlo nosotros. Y se saltó la normativa o la tradición y decidió... Paco manda mucho, ya te lo he dicho esta tarde. Solamente Paco, quería mandas decir mucho. eso. O sea, que excepcional desde el principio. Sí, bueno, yo estoy impresionado del recibimiento del Centro de Estudios Montañeses porque yo no soy un pigmeo comparado con vuestras excelencias intelectuales. Vamos, nada, yo no sirvo para nada. Pero que Paco quisiera hacer publicar eso, nada más verlo, fue un subidón. Me pareció muy interesante. En aquel momento todavía no conocía la biografía ni nada, pero el hecho de poder dar a conocer toda ese fondo epistolar, las cartas a mí me parecen algo importantísimo. Y porque realmente lo que refleja más y mejor la vida de la gente de otras épocas son las cartas. Hoy en día es una pena porque ya no existen cartas y los que en el futuro quieran estudiar un poco nuestra forma de vivir y tal, lo podrán hacer a través de otras cosas, pero lo que la gente siente, piensa, lee eso, lo van a tener más complicado porque yo por eso, aunque haya gente que me dice, pero qué humor tienes, yo por eso
todos los correos electrónicos, los mensajes que se reciben en el centro de estudios pidiendo información sobre cualquier cosa, tal, yo todo eso lo paso a papel y lo conservo porque es la correspondencia actual. O sea, digamos, son las cartas de hoy en día, ¿no? Y lo que podrá servir en el futuro para estudiar. Entonces, a mí me pareció muy interesante que una figura como Ángel Pérez tuviese un fondo importante de cartas y que eso no se conociera, pues era una pena. Y realmente me animó mucho. También me parece especialmente interesante, que me lo comentaste tú en aquel momento, la carta del Marqués de Comillas, ¿no? Sí, que la he y leído. sobre todo el hecho de que la escribiera 2 días antes de morirse. Digamos, le da como una relevancia especial. Y entonces, bueno, pues creo que esa apuesta que hicimos, bueno, pues salió muy bien. Y aquí está el libro y ahí a partir de ahora la gente podrá a través de él pues acercarse a la figura de Ángel Pérez. Pero es una aproximación. El libro, vamos, la biografía, como cualquier biografía, podía ser mucho más amplia. Sí. Oye, está jarreando, ¿no? Es como vamos a salir de aquí. Encantado de escucharles. Yo le voy a decir, el número 38 y 40 de Hernán Cortés, esa construcción la hizo la familia Pérez. Sí, Su tiempo. lo he dicho. Vive este señor que está detrás. Sí, y yo vivo allí, mi perdón. negocio. Yo tengo el negocio, tengo una propiedad en el número 38. Y puedo decir que ese hormigón armado se comenta que fue el primero que se hizo en Santander. Y después de tantos años, eso es lo mejor que he visto de hormigón en mi vida, y de hormigones conozco. Eso no se ha movido nada, está totalmente igual. Lo mismo la parte de cocheras que dan a Argenta, que lo que da Hernán Cortés, una maravilla. Y otra cosa que voy a decir es que Gutiérrez y compañía, mis antepasados en Cienfuegos, también fueron socios de ellos, Gutiérrez de Villa. Los negocios se llamaban Gutiérrez y compañía en Cienfuegos. Y fueron socios, porque estudiando lo de Cuba y México, que me concierne mucho, los cántabros que aquí somos muy solos individualistas, cuando se va a América, enseguida busca la asociación, es decir, la creación de empresas. Todos esos empresarios tan magníficos, Marqués de Comillas, Manzanedo, todos los de Cantabria, en cuanto llegan a México, sobre todo a Argentina y a Cuba, sobre todo, enseguida buscan asociarse, participaciones en las empresas. O sea, hay un interés por asociarse que ha sido tan beneficioso tanto para América como para España. Muchas gracias por la conferencia. Pues gracias a usted por decirme que en Cienfuegos tenía relaciones Pérez y compañía con la empresa Gutiérrez de su familia, porque yo he tenido la desfortuna, vamos, todavía no he podido ir a estudiar los años de Cienfuegos, solo los conozco a través de esa correspondencia, pero es muy interesante que ya se molestase, vamos, que ya buscase esa asociación de la que habla usted. Qué bueno. Y referente a la casa de Hernán Cortés en la que vive usted, es fantástico que utilizasen esos materiales tan extraordinarios, dado que están al borde del mar, además. Bueno, son las 9 menos 10. Yo creo que es una hora, la hora propicia, digamos, y habitual para cerrar. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí. Muchas gracias al Ateneo, al Centro de Estudios Montañeses y, por supuesto, a Alfonso por haber tenido la gentileza de presentar aquí su libro. Así que muchísimas gracias a todos. Nada, a ti todo. Las gracias a ti siempre. Que, como ya se ha dicho antes Manuel Ángel Castaño, no me he sacado la...